Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de La Antorcha. Hoy estamos acompañados de un personaje que nos emociona mucho tenerlo para conversar sobre política tica. Él es, bueno, de hecho, quiero hacer esta introducción haciéndole la primera pregunta. ¿Cómo pronunciar correctamente su nombre? Yo creo que ese ha sido, don Eliezer, una de las que me surgieron. ¿Cómo se dirá? ¿Feinsack? ¿Feinsack? ¿Cómo se dice? Como lo dijiste en el primer intento, Feinsack, en realidad el apellido es de origen prusiano, alemán, pues uno debería leerlo Feinzweig, pero de aquí en Latinoamérica nunca sería posible, y nosotros lo pronunciamos así, Feinsack, así como suena, de hecho ignorando la segunda I del apellido. Comprendo, comprendo. Bueno, le agradezco la aclaración y bueno, cómo se debería pronunciar. Le agradezco mucho eso. El programa de hoy quisiera comenzarlo, don Eliezer, con la intención de poder conversar con ustedes sobre diferentes tópicos, en especial sobre las elecciones. Sabemos que, y las personas que quizás estarán viendo esto, tenemos entendido muy claramente de que todavía queda camino por recorrer, ¿verdad? Ujú. Queda todavía cierto tiempo para que quizás ese fuero comience bueno, comiencen las discusiones electorales, pero ya se empiece a ver algunos vestigios. Tengo la información de que Fabricio Alvarado, candidato también a las presidenciales de hace 4 años, bueno, estaba con la intención, o bueno, ya inició su carrera otra vez de candidatura, pero oficial. Entonces, don Eliezer, quisiera comenzar con ciertas aseveraciones de las cuales usted me va a corregir, ¿ok? Ok, Si estoy en lo correcto, perfecto, y si no, me corrige. ok. Eh, Hace aproximadamente 4 meses, usted estaba en el programa de Matices y estaba aseverando ciertas cosas. Por ejemplo, estaba saludando la idea de la posibilidad de existir una coalición entre partidos de la cual usted estaría de acuerdo e inclusive participar con el Partido Liberal Progresista. Y también había hecho algunas aseveraciones con respecto a que de no existir esta coalición, usted prefería o buscaba, o mejor dicho, no descartaba la posibilidad de ir hacia una candidatura suya por parte del Partido Liberal Progresista. ¿Esto es correcto o incorrecto? Sí, sostengo lo dicho en aquel momento, nada ha cambiado. Yo creo y deseo fervientemente que se pueda dar una coalición. Ha habido bastantes conversaciones y puede ser que en las próximas semanas o pocos meses pues haya algún anuncio al respecto. Todavía no tengo nada que adelantar. En el caso de que no se diera la coalición y sin que esto se interprete como que estoy haciendo un anuncio oficial de lanzamiento de una candidatura que no estoy haciendo, si no se llega a dar la coalición, sí, por supuesto, me interesa liderar la papeleta del Partido Liberal Progresista, que es al que pertenezco. Perfecto. Es un gran reto. Es un gran reto en cualquiera de los escenarios en los cuales usted esté, ya que o bueno, en las elecciones pasadas había un factor, don Eliezer, que usted bien conoce y que realmente toda la humanidad hoy ha conocido, que es la pandemia. Hemos podido notar y podido ver que, por ejemplo, en Costa Rica, el desempleo, si no me equivoco en el dato, ha ido en aumento, 21,9%. En el caso de las mujeres, también creo que llega al el 22% de desempleo en el caso de las mujeres, muchas más mujeres desempleadas que hombres. Hemos podido también observar un incremento de la deuda, hemos podido ver incrementos bueno, en diferentes problemáticas. Pero quisiera, don Eliezer, empezar a conversar sobre el punto del desempleo. Pero antes, que sí me queda una pregunta importante que hacerle, y es, ¿ha tenido desde aquellos 4 meses y de meses anteriores algún acercamiento más formal con algún partido o conversaciones
más formales para empezar a establecer una coalición? ¿Hay algunos nombres ya formales? No, nada que pueda yo formalizar, pero sí han sido 4 meses de bastantes conversaciones con diferentes personas, diferentes partidos. La gente, cada uno desde su partido está valorando la posibilidad y, ¿cómo se llama? Pues haciendo también sus cálculos, ¿verdad? De si da tiempo, si no da tiempo, si es lo que conviene a X o Y partido, ¿verdad? Yo estoy convencido de que una coalición no es lo que le conviene a ningún partido, una coalición es lo que necesita el país. Eh, Ciertamente, y lo he dicho en términos muy claros, yo no creo que una coalición se deba conformar solo para sacar a alguien del poder. Si ese fuera el objetivo de la coalición, a mí no me interesa participar, porque yo creo que la coalición tiene que formarse para gobernar, para ofrecer una salida, para ofrecer una alternativa al país. Y para eso es el ejercicio de formar coalición, es empezar a discutir desde ahora cuál sería la agenda común que promoveríamos partidos que tenemos algunas coincidencias, pero también nuestras diferencias, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para poner de lado esas diferencias y dedicarnos únicamente a aquello que nos une? Pero sí, habiendo dicho lo anterior, creo que al país le urge, por una cuestión de preservación de la democracia, que haya rotación en el poder. No le conviene al país 3 periodos seguidos de un mismo partido y sobre todo no le conviene al país un tercer gobierno PAC que lamentablemente ha hecho tan mal las cosas, ¿verdad? Sí, y justamente sobre esos puntos de una posible agenda, ¿cuáles serían quizás, vamos a llamarlo, las coincidencias? Entendiendo de que el Partido Progresista, o Partido Liberal Progresista, mejor dicho, bueno, de hecho, tiene dos cosas que me llaman mucho la atención dentro del nombre. Está la palabra progresista y está la palabra liberal. Esto pareciera a priori contradictorio. Ahorita quisiera que me lo explicara, pero más allá de la ideología, ¿qué ideología, o mejor dicho, qué puntos en común usted tiene entendiendo el asunto ideológico y cómo ve un partido liberal que se considera liberal con otros partidos que realmente no tocan puntos liberales, que capaz son de derecha, pero que no comparten muchos de los puntos liberales? ¿Cuáles serían esos puntos de agenda? Bueno, para uno como liberal es muy importante, y como liberal progresista es muy importante, tal vez tan importante, el cuidado de los derechos humanos, ¿verdad? Mantener lo que se ha logrado y ojalá avanzar en eso, pero que de la mano de eso también venga una política económica de mayor liberalización. Y yo creo que hay acuerdo entre los partidos, algunos más conservadores que otros, pero que la situación de derechos humanos hay que consolidarla, no se puede devolver, ¿verdad? Pero que en materia económica creo que hay grandísimas coincidencias, incluso con partidos que no se definen como liberales, en el entendimiento de que la situación económica en la que estamos, independientemente de la pandemia, porque Costa Rica ya tenía una crisis económica desde antes de la pandemia, la situación económica en la que estamos se origina en buena medida en el crecimiento desmedido del gasto público a partir del año 2008. El gasto del Estado creció mucho más allá de la capacidad de recaudación. La cantidad de instituciones, y esto no es solo de los últimos 10 años, sino que de los últimos 25 años, la cantidad de instituciones proliferó como que si no hubiera mañana, ¿verdad? Y entonces hoy lo que tenemos es un Estado que es financieramente inviable, pero que además se ha convertido en un lastre para la actividad productiva del país. Y entonces, en ese sentido, hay enormes coincidencias con muchos partidos que entienden que es necesario disminuir el tamaño del aparato estatal, que no es lo mismo que eliminar o disminuir los servicios que presta el Estado. Es que hoy el Estado tiene 2 y 3 instituciones haciendo la misma cosa, o por lo menos parcialmente duplicando las cosas que hacen unas y otras, ¿verdad? Entonces, Quizás optimizarlos.
Es optimizar, no se trata de eliminar servicios públicos, se trata de eliminar burocracia que impide que los escasos recursos públicos lleguen a los programas que los costarricenses esperan que el gobierno provea. Entonces, la disminución del gasto público, el manejo prudente y conservador de las finanzas públicas, la disminución del aparato estatal, son puntos en los que hay coincidencias con muchos partidos. Bueno, muchos, no sé, 4 o 5 partidos que piensan de la misma manera, de manera que yo creo que hay terreno fértil para crear una coalición. Bueno, me ha dado realmente bastantes puntos por los cuales voy a hacer algunas preguntas, pero es interesante observar el asunto liberal. Hay una gran carencia de los partidos liberales o por lo menos que se definan realmente liberales en Latinoamérica. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que ideas liberales sean plasmadas meramente en Costa Rica? Sí, yo creo, si no... ¿Encontraría usted apoyo en ellas? ¿Cree que el pueblo costarricense estaría dispuesto a adoptar pensamientos liberales que a veces no suelen ser tan recibidos o tan gratamente recibidos por la población? Bueno, ciertamente la lucha es una lucha cuesta arriba. Y es una lucha cuesta arriba porque a la población costarricense se la ha adoctrinado para creer que el liberalismo es algo malo, que es algo foráneo, que es algo que va en contra de la esencia del ser costarricense. Y entonces una lucha que nosotros tenemos como Partido Liberal de convencer y hacer entender al votante de que no es así, de que de hecho las ideas del liberalismo primero están en la base de lo que es el ser costarricense. Costa Rica tiene una rica historia y una larga tradición liberal, prácticamente todo el siglo XIX y hasta las primeras 3 décadas y media del siglo XX, tuvimos una sucesión, una sucesión de gobiernos liberales. Y entonces lo que es hoy el costarricense y lo que es hoy la base de la democracia costarricense se definió en aquel momento. No como nos enseñan los libros de historia de que a partir de 1948 con la Segunda República, no. La Segunda República se montó sobre la Primera República y no fue un rompimiento con esa Primera República. La Segunda República lo que vino fue a complementar tal vez algunas carencias que tenía esa Primera República. Pero conceptos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, la tolerancia y otros que tal vez la gente no asocia como liberales, pero la educación gratuita y universal costeada por el Estado, son conceptos que se desarrollaron en Costa Rica en el siglo XIX, mucho antes de la socialdemocracia, mucho antes de la Segunda República, y son los que hacen que esta Segunda República no haya dado un viraje extremo hacia la izquierda, ¿verdad? Como la Quinta República en Venezuela, ¿verdad? Sino que se mantiene, claro, la Segunda República sí implicó un viraje hacia la izquierda, pero siempre dentro del cauce del centro democrático. De manera que es una labor que nosotros tenemos adelante de convencer, de explicarle a los costarricenses que lo que estamos es retomando una tradición 100% costarricense. Y como decía anteriormente, tal vez si yo voy y le digo al electorado, mire, es que le vengo a vender liberalismo y le voy a hablar de Adam Smith y le voy a hablar de John Locke y de John Stuart Mill y de Frederick Bastiat y de Murray Rothbard, el costarricense me va a decir, no me interesa saber nada de eso. Pero si yo le explico al costarricense, hace 10 años el gasto público representaba 14,5% del PIB, los ingresos del Estado representaban 14,5% del PIB y teníamos las finanzas equilibradas, y hoy los ingresos, no contando la pandemia, los ingresos siguen representando alrededor de 14,5% del PIB, pero el gasto se nos disparó al 22% o 23%,
y eso es lo que explica déficits del 7-8% anual, la gente está en perfecta capacidad de comprenderlo. Tanto así que, como te decía en la pregunta anterior, hay varios partidos que, aún sin definirse a sí mismos como liberales, entienden que esto es de la más urgente necesidad corregir inmediatamente, ¿verdad? Revertir esta tendencia del gasto público, llevar un manejo bastante más prudente, más sensato de las finanzas públicas, disminuir el aparato estatal y devolverle al sector productivo la primacía que debe de tener en una economía libre, en un país democrático, en un sistema capitalista como en el que está inmerso Costa Rica. ¿Cómo responder a las críticas y de los cuales muchos voceros de partidos inclusive sindicatos que tienen un gran asidero en la sociedad, es decir, que tienen de alguna manera o mueven a opinión pública, acusan al capitalismo o quizás a las ideas liberales, ideas que usted apoya y que quizás lo ve desde el punto de vista como una panacea, como la solución de poder salir de la crisis de Costa Rica? Pero ¿cómo usted responde a las acusaciones de que el liberalismo crea desigualdad? ¿Cómo responder a eso cuando muchas veces se dice que el liberalismo crea la desigualdad, hace crecer la desigualdad y que la redistribución de los ingresos es la mejor manera de poder llevar a los países al desarrollo? ¿Cómo responde a eso? Bueno, yo lo respondo devolviendo la pregunta. Tenemos en Costa Rica 70 años de haber instaurado esta Segunda República que tiene unas bases socialdemócratas bastante profundas, donde hay política redistributiva, donde los impuestos supone que son progresivos, donde hay programas de asistencia social, etcétera, y tenemos 25 años de no poder disminuir la pobreza. Tenemos los últimos 15 o 20 años de un crecimiento sostenido de la desigualdad. Bueno, a mí que me identifiquen cuál ha sido el gobierno liberal. Por supuesto que los sindicalistas, por una cuestión de mera retórica, se llenan la boca diciendo que estamos viviendo un periodo neoliberal. Perdón, pero hemos tenido... Muy repetido, muy repetido. Sí, pero no es cierto. Pero no es cierto. Por más veces que uno repita una mentira, sigue siendo una mentira. Tenemos dos gobiernos del PAC que son socialdemócratas tirando más a la izquierda. Antes de eso venían dos gobiernos de Liberación Nacional que son socialdemócratas más tirados al centro, pero no hemos tenido un gobierno liberal incluso el gobierno de Abel Pacheco, de la Unidad Social Cristiana. Entonces estamos hablando 5 gobiernos, 20 años donde no ha habido un gobierno liberal en el país. Entonces lo que tenemos hoy en Costa Rica lamentablemente es un modelo híbrido gallo-gallina que no es ni gallo ni gallina, ¿verdad? Donde por un lado en los años 80 se tomaron algunas medidas liberalizantes, pero lo que se hizo fue que se aplicaron de manera selectiva. Entonces creamos, por ejemplo, el régimen de zonas francas. Y ahí tenemos un régimen que es muy exitoso y es muy exitoso por razones muy lógicas. Prácticamente no paga impuestos. Los trámites y la burocracia es bastante simplificada, ¿verdad? Pero al resto de la economía la mantuvimos con impuestos muy altos, impuestos muy onerosos, además pésimamente mal diseñados, porque en Costa Rica tenemos impuestos que desincentivan la inversión privada, impuestos que más bien incentivan a la población a destinar recursos hacia actividades que de otra manera no destinarían esos recursos porque no sería eficiente hacerlo si no es porque reciben un trato fiscal preferencial, ¿verdad? Pero entonces la liberalización fue parcial. Negociamos muchos TLCs que se llaman tratados de libre comercio. La realidad es que no son tratados de libre comercio, son tratados de comercio administrado, donde nosotros vamos y nos sentamos con Estados Unidos, con México, con Chile o con Perú y le decimos, sí, negociemos comercio entre los dos países, pero vamos a mantener protegidos, o sea, con las fronteras cerradas, a productos como prácticamente todo lo de la canasta básica. Entonces, los artículos de la canasta básica no están en libre comercio.
son artículos de consumo básico, como lo dice su nombre, que al no estar inmersos en el entorno del comercio internacional, resulta que tenemos en Costa Rica el arroz, uno de los arroces más caros del mundo, tenemos protecciones arancelarias y arreglos monopolísticos en mercados como el pollo, la leche, y entonces el consumo básico en el que incurre la gente de más bajos ingresos, de más bajos recursos del país, está doblemente castigado con aranceles de importación altos y esquemas cuasimonopólicos de organización de los mercados, con lo cual los precios de esos artículos son muy altos y esto es una de las principales razones por las que la pobreza no logra disminuir en Costa Rica. El alto costo de la vida está muy asociado con ese tipo de políticas. Y nos lo han venido señalando instituciones o entidades u organizaciones como la OCDE, CEPAL, la CEPAL, que nadie la puede acusar a la CEPAL de ser neoliberal, ¿verdad? Nos han venido señalando que esa ausencia de competencia en muchos mercados encarece procesos productivos y encarece la vida a la ciudadanía. Entonces, al final de cuentas, más bien son los vestigios socialistas o más que socialistas, porque no quiero que aquí se me acuse de utilizar los términos digamos, de una manera incorrecta. Los vestigios estatistas del modelo de desarrollo económico de Costa Rica son los que están impidiendo que esta economía sea mucho más dinámica, que tenga un crecimiento mucho mayor y que nos permita sacar a la gente de la pobreza. Sí, en un mercado libre y en un sistema capitalista, el resultado siempre va a ser que va a haber desigualdad. Esa desigualdad hasta cierto límite no es algo malo, ¿verdad? Porque envía señales, envía señales a las personas. Aquellos que se prepararon mejor y tuvieron acceso a mejores empleos son vistos por otros que dicen, bueno, yo no tuve la oportunidad, voy a asegurarme de que mis hijos se preparen mejor para que tengan la oportunidad de un mejor empleo. Y así por el estilo, ¿verdad? Eso, esa desigualdad que se genera es un incentivo para la mejora permanente por parte de la ciudadanía. Pero entiendo, disculpe que le interrumpa, entiendo que para usted desigualdad y pobreza no es lo mismo. No, absolutamente no. Bill Gates tiene, no sé, 50,000 millones de dólares y no sé, habrá algún millonario aquí en Costa Rica que tiene 150 millones de dólares. Ahí hay una enorme desigualdad, pero no hay pobreza. Ahora, por supuesto que esa no es la desigualdad que nos preocupa como sociedad. La desigualdad que nos preocupa como sociedad es aquella que hace que algunas personas que hemos tenido la oportunidad de recibir mejor educación, mejores servicios de salud, tenemos acceso a mejores empleos y tenemos un estándar de vida casi de primer mundo, y otras personas en nuestra misma sociedad les han sido negadas esas oportunidades, porque han tenido que ir a escuelitas unidocentes donde no reciben el currículum completo, y ni siquiera hablemos de los unidocentes. El otro día veía yo una estadística, ahora no recuerdo exactamente, pero algo así como el 70% de los colegios en Costa Rica no ofrecen el currículum completo del Ministerio de Educación. Y esto quiere decir que son jóvenes que tal vez van y reciben las materias básicas, pero no reciben el complemento cultural, literatura, música, etcétera. Y entonces no reciben una educación redondeada, una educación balanceada. Y en muchos casos recibirán matemática, pero enseñada con un enfoque memorístico, no con un enfoque de resolución de problemas, de incentivar a los alumnos a investigar, a buscar las soluciones, en vez de preguntarle al profesor cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces, ciertamente, esa desigualdad sí es importante y sí nos preocupa, incluso a los liberales, porque una sociedad no puede ser próspera, no puede progresar si no está creando las condiciones mínimas necesarias para que cualquier persona pueda superarse, ¿verdad? Entonces ahí sí,
cuando las personas, cuando esa desigualdad se debe a que se le están negando oportunidades a las personas, hay que entrar a resolverlas. Si vamos a hablar de que hay que eliminar la desigualdad y que hay que hacer que la persona que tiene 3 maestrías y 4 doctorados gane el mismo salario que la persona que solo terminó primer grado, sexto grado de primaria, ese Eso es concepto de socialismo. desigualdad, bueno, eso es socialismo de la peor calaña, ¿verdad? Es correcto. Usted me habló sobre algún tipo de reducción del tamaño del Estado. Esto es un mal, yo creo que latinoamericano por excelencia. Venezuela tenía un Estado gigante, omnipotente. De hecho, se conoce más bien como el capitalismo de Estado, no el capitalismo que nosotros quizás podemos concebir o entender, sino más bien un capitalismo de Estado. Y Venezuela justamente pasó por eso. Costa Rica tiene algunos vestigios de un gran de tener un gran estado bastante fornido, fuerte. Y cuando usted habla de reducción del Estado, y vámonos quizás a propuestas, ¿eso significa privatizar? Porque acá hay un gran miedo, don Eliezer, y usted lo conocerá, de lo que significa privatizar. La privatización parece ser un asunto de escándalo, una palabra maldicha, quizás hasta un improperio, una grosería, se puede decir, por lo menos en Costa Rica sí, y en parte de Latinoamérica también. ¿Qué o cuáles propuestas usted da o coloca sobre la mesa? Y si usted, me imagino que, como me ha dicho, de que eso puede ser alguno de los puntos que estarían en agenda, ¿hasta dónde se reduciría el Estado? ¿Hasta dónde se privatizaría? Eso es muy importante. Por supuesto que es muy importante. Para empezar, yo no creo en la privatización como un objetivo de política pública. Puede ser necesario privatizar algunas entidades o algunas empresas estatales si se persigue otros objetivos de política pública. Entonces, en primer lugar, cuando uno va a hacer una reforma del Estado, lo que tiene que buscar es la eficiencia en el funcionamiento del aparato estatal. Eh, Segundo, lo que uno tiene que buscar es que tenga un impacto fiscal positivo, ¿verdad? O sea, que podamos hacer lo mismo con menos recursos para que no tengamos déficits fiscales. Entonces, pensando en esos criterios, lo primero que yo haría es, no, sin pensar en las empresas públicas, pensemos en las instituciones, en los ministerios, etcétera, que no son privatizables, ¿verdad? ¿Cómo A ver, cuáles? en Costa Rica tenemos un Ministerio de Hacienda que se encarga de las finanzas públicas. Tenemos un Ministerio de Planificación que hace estudios para determinar cómo mejor gastar la plata, etcétera. Pero hacen esos estudios son teóricos porque como no están en Hacienda, a la hora de diseñar presupuestos y ejecutarlos, no se fijan en esos estudios, ¿verdad? Tenemos un Ministerio de Economía que se supone que debería de ser el promotor, el impulsor del crecimiento económico, de la actividad del sector privado. ¿Por qué tenemos que tener todo eso separado? Hagamos una sola Secretaría de Finanzas donde haya un departamento de estudios económicos, donde haya un departamento de fomento económico, ¿verdad? Y donde haya un departamento de hacienda pública. Y entonces fusionamos 3 o 4 ministerios en uno solo. Tenemos, nos quitamos de encima el problema que tienen los gobiernos de Costa Rica de quién es el coordinador de la política económica. Vea lo que hizo este gobierno. Este gobierno nombró al principio una ministra coordinadora que no era ministra de ninguna cartera, era doña Edna Camacho, no era ministra de ninguno de los ministerios. El ministro coordinador no existe en la ley, no tiene responsabilidades específicas y no tiene responsabilidad, digamos, ante los tribunales. Entonces, si el ministro coordinador le dice al ministro de Hacienda o a la ministra de Hacienda, haga A, B y C, la ministra de Hacienda dice, perdón, yo no puedo hacer A, B y C porque termino en la cárcel. Entonces, no tiene sentido esta descentralización que tenemos en la política económica. Y en los Necesitamos... temas y en los temas de economía, la comunicación debe ser una comunicación lineal, y más entendiendo de que
la economía todo el tiempo varía, cambia, y es lo mismo que usted está diciendo. Capaz esta falta de comunicación, quizás esta burocracia, estos protocolos evitan que exista un mayor crecimiento, es cierto, sí. Así es, bueno, precisamente esta propuesta, que no la estoy haciendo por primera vez hoy, ya la he hecho desde hace medio año, vengo haciéndola públicamente, de crear una Secretaría de Finanzas, fusionando todos estos ministerios que tienen que ver con la cuestión económica del país. ¿Qué es lo que persigue? Persigue, primero y ante todo, una mejor gobernanza. O sea, un mejor desarrollo de política pública. Persigue que aquellos estudios hermosos que hace el Ministerio de Planificación, que hablan de la necesidad de que los presupuestos de la República sean plurianuales y que se basen en objetivos y no que sean de base histórica, como eso lo dice el Ministerio de Planificación, no es vinculante para el Ministerio de Hacienda. Hacienda sigue siendo presupuestos anuales, de base histórica, muy lentamente va cambiando hacia la persecución de objetivos, hacia la medición de resultados, etc. Entonces, tendríamos una mucho más eficiente política económica. ¿Ahorraríamos recursos? Sí, no mucho, pero sí ahorraríamos recursos fusionando esos ministerios. Otro ejemplo. Costa Rica tenemos Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Costarricense de Pesca, tenemos Ministerio de Agricultura, tenemos Ministerio de Industria y Comercio, ahora se me deben estar escapando alguno. Todos los ministerios e institutos que tienen que ver con actividad productiva deberíamos de fusionarlos en un solo Ministerio de la Producción. ¿Qué persigue esto? El objetivo principal no es el ahorro de recursos, que sí se va a dar, porque si usted tiene 5 instituciones, cada una con su ministro o presidente ejecutivo, cada una con su departamento legal, cada una con su departamento contable, cada una con su proveeduría, etcétera, y fusiona todo eso en un solo ministerio, pues entonces va a ahorrar 5 departamentos legales, 5 proveedurías, 5 contadurías, etcétera. Pero ese no es el objetivo primordial. El objetivo primordial es tener un solo Ministerio de la Producción que se vea obligado a desarrollar una política de desarrollo productivo integral, coherente para todo el país. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un montón de políticas sectoriales. Una política para el sector agrícola, y dentro del sector agrícola hay una política distinta para los arroceros y los aguacateros que la política que tenemos para los productores de melón o sandía, ¿verdad? Pero entonces tenemos una política agrícola, una política comercial, una política industrial, y muchas veces esas políticas son incompatibles entre sí. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque si hoy los productores de pollo vienen y protestan contra el Ministerio de Agricultura, el ministro de Agricultura se sienta a conversar con ellos, les ofrece el cielo y la tierra, el oro y el moro, y resuelve el problema de la protesta. Pero puede ser que lo que le ofreció a los productores de pollo no es compatible con lo que necesita, por ejemplo, la industria alimentaria, que utiliza el pollo. Se cae en una esquina más adelante. ¿Perdón? Se cae en una esquina más adelante. La conversación se cae en una esquina más adelante. Sí. Entonces, si uno tiene un Ministerio de la Producción, la ministra de la Producción, el día que se sienta a recibir a los productores de carne de pollo, que le vienen con demandas, ¿verdad? Que estos son más, digamos, más del área agrícola, agroindustrial, ¿verdad? Ella sabe que lo que les conceda hoy, mañana tiene que rendir cuentas cuando se reúna con los representantes de la industria alimentaria. Y los de la industria alimentaria le van a decir, mire, usted les ofreció a ellos un arancel de importación, eso me va a encarecer el pollo. Yo que hago embutidos, me va a encarecer el embutido. Y entonces esto va a terminar perjudicando al consumidor. Entonces, cuando usted tiene un Ministerio de la Producción y tiene un ministro o una ministra encargada de eso, tiene claramente identificado quién es el responsable de la política de desarrollo productivo del país, ¿verdad? No se dan esos conflictos que siempre vemos entre el ministro de Agricultura con la ministra de Comercio, con la ministra de Planificación, que siempre se dan,
¿verdad? Déselo a una sola persona y dele una instrucción precisa de hacia dónde quiere usted como presidente de la República que vaya el país en materia de actividad productiva, y entonces va a tener una política de promoción de la producción mucho más coherente, mucho más eficiente. Entonces, partiendo de esos principios, de que lo primero que buscamos es mayor eficiencia y segundo, buscamos también sostenibilidad fiscal, tenemos que analizar también ciertos mercados donde el Estado tiene una participación muy fuerte. Y tenemos que analizar si esa participación tan fuerte se traduce en beneficios para la población o si se traduce, por el contrario, en perjuicios para la población. Por ejemplo, uno de los problemas que repetidamente mencionan los productores de cualquier sector que enfrentan en este país es el alto costo del crédito, el alto costo del financiamiento y las dificultades de acceso al crédito. Entonces resulta que nosotros tenemos 3 bancos públicos en Costa Rica y esos 3 bancos públicos son los más grandes del país. Y no solo son los más grandes del país, entre ellos manejan 50-60% de la cartera de crédito del país. Son bancos que tienen relativas ineficiencias comparados con los bancos privados. Esto se traduce en que haya mayores márgenes de intermediación, porque eso, de ahí es de donde los bancos sacan su utilidad, ¿verdad? Cuando el banco tiene ineficiencias en su estructura organizacional, las tiene que cobrar en el margen de intermediación, es decir, en la diferencia entre las tasas pasivas y las tasas activas, ¿verdad? Las tasas que le pagan a los ahorrantes y las tasas que le cobran a los deudores. Entonces, si tenemos 3 bancos públicos, de los cuales 2 son estatales, que son el Nacional y Costa Rica, y son los 2 bancos más grandes del país, sí, vendamos uno de esos bancos, pero vendámoslo pensando nuevamente en que el objetivo de esa venta, el primer objetivo de esa venta es promover más eficiencia y más competencia en ese mercado. Entonces tiene que ser diseñada la venta de manera que el comprador de ese banco sea un banco de primer orden, que se comprometa a mantener la presencia nacional que tienen, o sea, la presencia en todo el país que tienen estos bancos, para que venga a competir de tú a tú con el otro gran banco estatal, ¿verdad? Y entonces ahí sí se introduce mayor competencia, se fuerza a la disminución de costos, a la disminución de los márgenes de intermediación, y vamos a poder tener digamos, menores tasas de interés y una mejor transmisión de la política monetaria, ¿verdad? Entonces, la privatización no se trata de simplemente vendamos, cuando la gente dice, mire, vendamos Recope, el Banco de Costa Rica y el INS para tapar el hueco fiscal, a mí hasta se me paran los pelos. Claro que una venta bien planeada nos puede ayudar a tapar el hueco fiscal, pero si yo tapo el hueco fiscal vendiendo los activos que tengo, sin hacer esas otras reformas que son para promover mayor competitividad en la economía, entonces lo que hice fue tapar el hueco fiscal de hoy, pero dejar de una vez las condiciones dadas para el hueco fiscal de dentro de 10 años, con la diferencia de que dentro de 10 años ya no voy a tener esos activos para vender. Eso es como la familia que gasta más de lo que le ingresa y tiene una finca grande y empieza a segregar lotes de 150 metros frente a calle, los empieza a vender y cada año vive de la venta del lote. Bueno, ¿y qué pasa cuando se les acaba el lote o cuando se les acaba el frente a calle, verdad? Entonces, el primer objetivo tiene que ser la promoción de la eficiencia y la promoción de la competencia. Y ahí sí, entonces, tiene sentido vender algunos de estos activos. Es interesante uno de los puntos que también, de los cuales muchas personas se preocupan también, es la amplia planilla que tiene el Estado. ¿Cómo poder generar una reducción, quizás, si se pudiera, del empleo aparte o como patrono del Estado, porque el Estado también es patrono, y a la misma vez generar empleos para la gran población que hoy sufre este gran flagelo? ¿Qué propuesta concreta tendría el partido, tendría usted en unas elecciones
y posteriormente implementar si usted llegase a quedar como presidente? Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, si por amplia planilla estatal estamos hablando de la cantidad de empleados que tiene el Estado costarricense, las cifras no respaldan esa noción. El Estado costarricense es muy grande en muchas dimensiones, pero no en el tamaño de la planilla estatal. La planilla del Estado costarricense es más o menos 13-15% de la fuerza laboral que está empleada en el sector público. Cuando nos comparamos con los países de la OCDE, por ejemplo, eso nos pone en el tercio inferior de la tabla. Es decir, hay países que tienen 20, 25 hasta 40% de su fuerza laboral empleada en el Estado. Hay algunos países como Japón que tienen alrededor del 10%. Nosotros andamos en el 13 a 15%. Entonces eso nos pone en el tercio inferior de la tabla. Entonces no podemos decir que comparativamente tenemos una planilla excesivamente grande. Con lo cual, lo que le quiero decir es, no es necesario despedir a una gran cantidad de funcionarios públicos. Yo no estoy proponiendo eso. El problema que tenemos es el costo de esa planilla. Nosotros tenemos una planilla de tercio inferior de la tabla y sin embargo somos el país de la OCDE que más recursos destina al pago de esa planilla como proporción de sus ingresos. Y como proporción del PIB, además, estamos entre los 3 o 4 países que más destinamos al pago de la planilla como proporción del PIB. Entonces son dos mediciones diferentes, o más bien 3 mediciones diferentes. Una es el tamaño de la planilla en números absolutos de la cantidad de personas que trabajan, ahí no tenemos un problema. Pero en el costo de esa planilla, ahí sí estamos desbocados. Costa Rica destina el 50% de los ingresos del gobierno a pagar la planilla. Sí. El promedio de la OCDE... 50 colones de cada 100. 50 colones de cada 100 que le ingresan al gobierno se van a pagar la planilla. El promedio de la OCDE es 25 colones de cada 100. Y entonces no puede ser que nosotros nos comparamos con países que tienen 35, 40% de la fuerza laboral empleada en el sector público y que nosotros gastamos más que ellos como proporción de los ingresos del gobierno. Eso, ahí es donde está. Entonces, eso se corrige con esfuerzos como el de la Ley de Empleo Público. Porque lo que pasó... Disculpe, ¿qué le parece la propuesta de Pilar Garrido? Justamente en este tema. Creo que la República hacía, bueno, sí, creo no, estoy completamente seguro que la República hacía una nota justamente de eso y tocando el tema. ¿Qué le parece esa propuesta? Vea, en algunos aspectos bien y en otros no. Para empezar, en la propuesta inicialmente del gobierno no era suficientemente clara en cuanto a... de hecho, en la propuesta del gobierno se dejaba casi que al libre albedrío si el funcionario se pasaba o no se pasaba al nuevo régimen de remuneración. Y eso hubiera implicado un crecimiento del gasto en el corto plazo muy significativo. Lo han estimado en 30-35 mil millones de colones al año por varios años. Entonces, en ese sentido, muy mal, y había mociones de algunos diputados para introducir un transitorio que dijera, los funcionarios que hoy tienen salarios más bajos de lo que les correspondería en el régimen de salario único o salario global, no se les ajusta inmediatamente, sino que se mantienen en el régimen actual con los aumentos anuales hasta que alcancen el salario global. Entonces, esa enmienda hay que hacérsela a fuerzas a la propuesta del gobierno. Después hay su propuesta. Esa precisamente. O sea, que los funcionarios que hoy tienen salarios menores porque no han acumulado suficiente tiempo en el sector público, se les siga ajustando anualmente con el régimen actual, hasta que alcancen el nivel, digamos, usted gana hoy por aquí, y el salario global se determina que es aquí para su categoría. Bueno, en vez de que usted haga esto de un solo golpe, usted va a ir este año aquí, el próximo año acá, el próximo año acá, y tal vez a la vuelta de 5 años, usted ya alcanzó el salario global.
Una vez que usted llegó al salario global, ahí se queda en el nuevo régimen de salario global. Es evitar el ajuste abrupto para arriba en un momento de una crisis fiscal enorme, ¿verdad? Hay otros aspectos del proyecto de Pilar Garrido que a mí no me gustan. La definición de las familias. Las familias de puestos de trabajo se supone que se tienen que hacer por área funcional. Y aquí se están haciendo casi que con criterio institucional. Y entonces, cuando usted dice la familia son los abogados, entonces son los abogados de cualquier institución pública. Cuando usted dice la familia es el empleado judicial, ya está creando una categoría que es precisamente lo que queríamos eliminar. Los empleados judiciales no tienen por qué tener privilegios con respecto a empleados similares en otras instituciones, ¿verdad? Entonces, la definición de las familias no está bien en ese proyecto. Y así por el estilo, hay varios otros detalles que hay que corregirle, ¿verdad? Pero sí, ciertamente es de la más vital importancia terminar de una vez por todas con este régimen de salario base más pluses que se ha convertido en un disparador del gasto fuera de control. ¿Quién genera el empleo en un gobierno liberal? ¿La empresa privada o el Estado? ¿Quién tiene más participación entendiendo de que usted ganaría las elecciones, empezaría a implementar ideas liberales? ¿Quién de los dos? Sin lugar a dudas, el sector privado. Y eso no depende de que el gobierno sea liberal o no, y eso no depende de lo que quiera el presidente de la República. El 85 a 87% de los puestos de trabajo en este país están en el sector privado. Y están en el sector privado a pesar de que hemos tenido una sucesión de gobiernos socialdemócratas que cada vez nos han ido tirando más a la izquierda. El motor de la economía siempre es el sector productivo privado. El sector estatal viene a complementar, viene a brindar ciertas condiciones para que el sector privado pueda prosperar. Pero el sector estatal no puede ser una agencia de empleo, porque con pocas excepciones, la mayor parte del sector estatal no produce las cosas que consumimos. El sector estatal está para vigilar el cumplimiento de las reglas. Tenemos leyes y esas leyes hay que hacerlas cumplir. Mi concepto de libertad es que yo, dentro del marco legal, pueda hacer lo que yo quiera, que esté permitido por la ley, siempre y cuando no le cause daño a nadie. Si le causo daño a alguien, tiene que haber una autoridad gubernamental, tiene que haber una autoridad que me obligue a parar la actividad dañina, pero no solo eso, que me obligue a compensar a aquellas personas a quienes dañé. Entonces sí, el Estado tiene una función que cumplir, pero el Estado no está produciendo carros, bicicletas, pollo y arroz, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, el generador de empleo es el sector privado y el Estado tiene que crear las condiciones, y usualmente esa creación de condiciones es simplemente dejar de estorbar, crear las condiciones para que el sector privado pueda prosperar y generar pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Entiendo la teoría, pero ¿cómo se produciría eso en la práctica? ¿Cómo el Estado dejaría de estorbar o qué propuesta usted daría para establecer un panorama un poco más llano para que, entendiendo de que la empresa privada es la que genera los empleos, esto pudiera ejecutarse más fácilmente? Bueno, empezando por lo que mencionaba anteriormente, la reforma del Estado que se dirige no a criterios fiscalistas, sino a criterios de introducir eficiencia en la operación del Estado y a introducir mayor gobernabilidad mediante la producción de mejores políticas públicas. Eso número uno. Número dos, por supuesto, eliminando trabas, simplificando trámites, a eso me refiero con quitarse del camino, ¿verdad? Y tercero, impulsando, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Hay que dejar de satanizar la participación privada en la provisión de servicios públicos.
Entonces, impulsando las alianzas público-privadas, terminar con este jueguito que tienen estos gobiernos de que cada vez que una entidad del gobierno necesita algo, en vez de hacer una licitación pública transparente y para abaratar los costos, lo que hacen es ir a buscar cuál empresa estatal le vende algo que esa empresa estatal no produce. Por ejemplo, tobilleras electrónicas que las vende la empresa de servicios públicos de Heredia, perdón, pero la empresa de servicios públicos de Heredia vende agua y electricidad. No hace tobilleras, no tiene por qué participar en una licitación o en un proceso para vender tobilleras. Y entonces es fomentar la participación privada de una manera mucho más vigorosa. Hay programas que estamos desarrollando en el Partido Liberal Progresista para proponerle al país en las próximas elecciones que permitirían titulizar los ingresos de los proyectos de los proyectos de infraestructura para que en la construcción y en la operación de esos negocios participe activamente el sector privado, asumiendo los riesgos que tiene que asumir, porque tampoco podemos seguir con el modelo donde la empresa privada gana la licitación, pero todo el riesgo lo tiene el Estado, ¿verdad? Entonces hay ciertas modificaciones legales que hay que hacer, que estamos trabajando en ellas, pero ciertamente la función del Estado es fomentar la actividad productiva privada en vez de obstaculizarla. Sid Gallo dice que las personas perdieron el empleo en lo que llevaba del próximo 2020, perdón, próximo no, el pasado 2020 y lo que llevamos de año, y sufrieron estas mismas, o quizás otro porcentaje de la población, reducciones a su salario. Pero estas personas empezaron, y esto parece un dato bastante, que diría yo, no sé si contradictorio, pero arriesgado. Yo creo que la palabra sería arriesgado, que estas mismas personas que perdieron empleo y perdieron o sufrieron reducciones al salario, iniciaron un emprendimiento durante la pandemia. Creo que su propuesta iría más, por lo que tengo o por lo que he podido conversar con usted, en establecer confianza para que aquellos pequeños emprendedores que muy probablemente terminen ellos generando también ese mismo empleo, puedan tener un piso más llano, y lo comprendo. Hay un tema que sería ya casi uno de los últimos, quizás estamos llegando ya al final de la entrevista, pero bueno, es que hay tantas cosas por hablar, don Eliezer, que quizás el tiempo es muy corto para la cantidad de cosas que hay y aristas. Me gustaría poder quizás entrevistarlo en otra oportunidad. No sé si la próxima vez en que lo entreviste, usted ya ha tomado la decisión de ser candidato. Yo estaría encantado que usted me dijera, mire, he tomado la decisión de ser candidato y le doy la primicia. Pero la cuestión del monopolio, y quisiera ir concreto, ¿cómo se pudiera combatir los actos monopólicos en el país? ¿Qué propuesta usted daría a eso? Bueno, eso requiere de ciertas reformas legales. Recientemente, con el acceso a la OCDE, la OCDE exigía y exige y cada vez que viene a hacer un análisis del país, señala la presencia de monopolios y la ausencia de competencia como uno de los problemas más serios que tenemos. Y el gobierno de la República optó por fortalecer a la autoridad de antimonopolios, ¿verdad? A la COPROCOM, la Comisión para la Promoción de la Competencia, pero manteniendo un montón de excepciones de mercados donde la COPROCOM no puede entrar. Y son precisamente esos mercados donde hay que entrar a romper los monopolios. Entonces, básicamente la COPROCOM puede prevenir la formación de monopolios o cuasi monopolios en mercados que hoy tienen un esquema más o menos competitivo. Y por eso usted ve cuando una cadena de supermercados propone comprar otra y la COPROCOM viene y dice, no vamos a autorizar esa compra porque se daría mucha concentración de mercado. Pero ahí no está rompiendo ningún monopolio, ahí está evitando la formación de un monopolio nuevo. Donde la COPROCOM tiene muy poca capacidad de ingresar es en los mercados que ya están monopolizados. Porque la ley de COPROCOM, la nueva ley dice que COPROCOM no podrá intervenir en los monopolios creados por ley.
Y entonces no puede intervenir contra el ICE, no puede intervenir contra el Recope, no puede intervenir contra LAICA, la Liga Agrícola Industrial de la Caña, no puede intervenir contra Conarroz, porque está específicamente vedado de hacerlo. Entonces hay que hacer una reforma legal para que la autoridad de Coprocom abarque a todos estos mercados. O sea, hay que ser muy claros en el cumplimiento de la Constitución política de Costa Rica, que claramente, ahora no recuerdo el número de artículo, pero que claramente dice que son inaceptables los monopolios, hay que hacerlo cumplir, ¿verdad? Así que por ahí iría el asunto, reforma legal para dotar a la autoridad antimonopolio de verdaderos poderes antimonopolio para romper estos monopolios, además de modificaciones legales. Las leyes de Conarroz y de LAICA hay que modificarlas. El mercado eléctrico hay que abrirlo a la competencia. El mercado bancario, a pesar de que es un mercado en competencia, esta presencia que mencionaba anteriormente de grandes jugadores estatales que se convierten en líderes de precios por su ineficiencia, son cosas que hay que ir rompiendo poco a poco. Entiendo. Finalmente, don Eliezer, ¿por qué progresista? ¿Por qué el Partido Liberal Progresista? Porque justamente estaba viendo una nota donde ya, déjeme un momento acá, ya, el Grupo de Puebla decía que ya empezó su manifiesto progresista. O dice, nace, mejor dicho, el manifiesto progresista impulsado por el Grupo de Puebla. ¿Por qué utilizar la palabra progresista dentro de un partido liberal? Interesante de que también exista la palabra progresista dentro del Grupo de Puebla. ¿Por qué hacerlo? Bueno, porque yo creo que los farsantes del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo secuestraron el término progresismo, se adueñaron de él para hacernos creer que ellos son los dueños del progreso, que ellos tienen un monopolio y las llaves del progreso, cuando está ampliamente demostrado y comprobado en la vida real que las ideas de la izquierda nunca han conducido al progreso de las sociedades. Y entonces, ¿por qué liberal progresista? Porque estamos claros de que las ideas de la libertad, de que la promoción de la mayor libertad de la ciudadanía es la ruta del progreso. Y entonces queríamos hacer un statement, podríamos decir, ¿verdad? De que no, ellos no son dueños del progreso, por el contrario, sus políticas, por lo menos en materia económica y social, producen regresión, no progresión, ¿verdad? De manera que nosotros como liberales, yo considero a carta cabal, creemos en la libertad individual en todos los aspectos. Como dicen, en mi cama y en mi bolsillo, en mi vida personal y en mi vida económica. Necesitamos promover la mayor libertad posible. Pero ¿para qué? Para el avance de la sociedad, para el progreso, para la mejora de las condiciones. ¿Para quién? Para el individuo, para el ciudadano, que es la base de la sociedad. De manera que claramente queríamos decir, señores, no nos engañen, ustedes en el Foro de Puebla o el de Sao Paulo o cualquiera de estos, ustedes no quieren el progreso. Por el contrario, lo que ustedes proponen y los pocos países que lo han adoptado a pies juntillas, como tu natal Venezuela, al adoptar esas políticas han provocado una implosión. El Producto Interno Bruto de Venezuela hoy es 10% o menos de lo que era hace 10 años. Destruyeron por completo la economía del país. Y entonces, yo no sé qué dice el coeficiente de Gini de Venezuela. Capaz que tienen mayor igualdad que Costa Rica. Pero ¿de qué sirve la igualdad de los que tienen que ir a sacar la comida de los basureros? Perdón, pero eso no es progreso. Entiendo. Finalmente, ¿usted cree que vaya a haber alguna o existe algún ambiente para que las elecciones siguientes se vayan a polarizar con temas morales, bien llámese aborto u otros temas morales?
Por supuesto que ¿Usted sí. cree que va a apostar los partidos, especialmente el PAC, que ya de por sí tiene una carga del año pasado? Discutió diferentes temas, pero uno de esos temas fue, bueno, el matrimonio igualitario y otros. ¿Cree que va hacia allá? Por supuesto que lo van a intentar. Yo creo que en ambos extremos del espectro político, ¿verdad? Un tema como el aborto sirve tanto o sea, sirve para polarizar a la sociedad, pero sirve para amalgamar a la izquierda y a la derecha conservadora, unos a favor y otros en contra. Y eso hace que el discurso en el griterío de opiniones en redes sociales y en el desarrollo de una campaña política, un tema así de polémico hace que la discusión se polarice y estos partidos en la derecha religiosa y en la izquierda sacan ganancia de eso, ¿verdad? Ojo lo que pasó en las elecciones pasadas. Dos partidos que en primera ronda no llegaron a sacar ni siquiera el 18% de los votos posibles. Es decir, del padrón electoral, creo que Fabricio Alvarado sacó el 17 y pico y Carlos Alvarado sacó el 14 y pico. Del padrón electoral, no de los votos válidamente emitidos, ¿verdad? Y cuando hablamos de los votos válidamente emitidos, suben al 20 o 22%. Es decir, que con muy poquito se cuelan en segunda ronda. Y van a intentar hacerlo. Y creo que sería gravísimo para Costa Rica polarizar a la sociedad alrededor de estos temas. Creo que son temas que son muy importantes que la sociedad los discuta. Ciertamente hay que tener discusiones sensatas sobre estos temas, pero discusiones no al calor de una campaña política. No es la campaña política donde hay que definir, por ejemplo, el futuro del aborto. Hay que tener una discusión donde se invite a los académicos y al sector productivo y a los conservadores y a los liberales y a los socialistas y a todos los sectores de la sociedad a participar en un debate sano, en un debate productivo para ver si logramos encontrar acuerdos en temas así de polémicos. Sacarlo en campaña política me parece de lo más insensato, de lo más nocivo para el país, pero no me cabe la menor duda que lo van a intentar hacer. ¿Iría a una coalición con Restauración Nacional, Carlos Avendaño? No, no, yo tengo muy claro que la acción política, el ejercicio político debe ser un ejercicio civil, civilista, en el sentido de pensar en las necesidades de la población, de toda la población, de los que creen y de los que no creen, de los que creen en Dios de cierta manera y creen en Dios en otra manera, o los que son seguidores de esta religión o seguidores de la otra religión. Es pensar en todos los costarricenses. Yo no concibo la política basada en la imposición de principios y de una escala de valores que se derivan de una religión específica. Hay valores universales y hay valores costarricenses que todos o la enorme mayoría respetamos independientemente de cuáles sean nuestras creencias, pero eso implica que tenemos que mantenernos dentro, o sea, tenemos que mantener el discurso dentro del cauce de lo civil. Y la religión no tiene lugar en la política. Yo como liberal soy defensor número uno de la libertad de culto. Yo como liberal soy garante de que las personas puedan practicar su religión libremente, expresar sus preferencias religiosas o antirreligiosas o de no creencia con absoluta libertad y sin que eso les merezca un castigo, pero una cosa es la defensa de la libertad y la defensa de la práctica de la religión, y otra cosa es el involucramiento de la religión en la política del día a día de un país. Don Eliezer, le agradezco. Hoy hemos conversado con Eliezer Feinsack. Le agradezco muchísimo el tiempo, sus respuestas.
Espero poder verlo en otra oportunidad donde, como le digo, ya usted quizás haya lanzado su candidatura. Yo estoy esperando eso a verla, le voy a hacer seguimiento, así como le daré seguimiento a cada una de las candidaturas que se vayan postulando. Hemos conversado entonces pues con Eliezer Feinsack, un economista político costarricense. Ustedes ya lo conocen mucho más. Y últimas palabras, quizás para la audiencia que lo ha escuchado. ¿Qué mensaje le daría? Bueno, primero agradecimiento, Juan Carlos, por la invitación. Eh, Invitar a toda la población, a toda tu audiencia, a no desentenderse de lo público, a interesarse por la política. No, la política no es para todo el mundo, pero no deberíamos, incluso aquellas personas que no tienen la menor vocación política, no deberían dejar las cosas en manos de otros, porque cuando yo dejo un espacio abierto, llegará alguien más a ocuparlo. Y no podemos permitir que sigan siendo los peores los que ocupan esos espacios. Si usted no tiene vocación de involucrarse en la política, por lo menos entérese de lo que está sucediendo en el país, analice la oferta de los diferentes partidos y vote a conciencia por aquella que usted cree que manifiesta, tiene los mejores planes, los mejores equipos y las mejores intenciones para sacar a este país adelante. Me parece que es la responsabilidad cívica, la responsabilidad de las personas, no dejar, no dejar el vacío, porque insisto, el vacío se llena, lo van a ocupar otras personas y esas personas van a terminar tomando decisiones por todos los que se desentendieron de la política. Le agradezco nuevamente. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Ustedes han escuchado entonces a don Eliezer Feinsack. Nosotros nos despedimos y será otra oportunidad para volver a conversar, quizás con otra persona, otro candidato y de diferentes temas. Así que esperamos, o la invitación está en que pueda seguir nuestras publicaciones y no hay más nada que agregar hoy, así que me despido y de igual manera despido a don Eliezer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muy bien, acá ya acabamos de terminar. Le agradezco. Voy a detener la grabación nada más.